Bueno, para empezar, yo no soy un maestro de la palabra, yo soy un alumno de la palabra. Me gustaría que fuéramos a la primera carta de Timoteo y vamos a leer en el capítulo 1, estamos en primera de Timoteo 1 y versículo 5. Y dice así: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. La palabra bueno o la palabra buena es una palabra que usamos con mucha frecuencia en nuestro lenguaje, ¿verdad? Por ejemplo, decimos que una comida es buena cuando es una comida suculenta. Decimos que alguien tiene una salud buena porque tiene una salud vigorosa y resistente. También decimos que una cosecha es buena cuando es abundante, o que una acción es buena cuando se trata de una acción que es recta. Así que es una palabra que nos es perfectamente familiar. Este calificativo, bueno, buena, aparece en esta carta de primera de Timoteo nada menos que 21 veces. 21. Son muchas, ¿verdad? La carta tiene 6 capítulos, así que saldría a una media de más de 3 veces por capítulo. No temáis, no voy a tocar las 21 veces que aparece la palabra, pero sí me gustaría detenerme en 5 ocasiones en las que aparece esta palabra. Y la primera de ellas es en este versículo 5 que he leído, y es cuando dice la buena conciencia. La buena conciencia. La conciencia es una facultad que tenemos todos los seres humanos y que es exclusiva de los seres humanos. Los animales no tienen conciencia. Los animales lo que tienen es instinto, y lo que hacen lo hacen según les guía el instinto. Pero nosotros no nos guiamos por el instinto, sino que tenemos este órgano invisible pero interior que se llama conciencia, que es la que determina, la que juzga la cualidad moral de aquello que hacemos. La palabra conciencia está compuesta de 2, que es con y ciencia. Con es una preposición que se suele utilizar como unión, y ciencia, lo entendemos todos, es la palabra también que significa conocimiento. De tal manera que conciencia sería un conocimiento compartido. Igual que utilizamos, por ejemplo, el término consuegro. Consuegro es que 2 personas están compartiendo un parentesco porque el hijo y la hija de ambos están unidos. O utilizamos la palabra condiscípulo para expresar de que hay un compañerismo entre personas que comparten eso. O utilizamos la palabra condolencia para expresar el compartir el sentimiento, el dolor por algo que ha pasado. Bueno, pues conciencia es precisamente el compartir el conocimiento de algo. Y en ese sentido, ese órgano comparte con nosotros el conocimiento que tiene de aquello que realizamos. Dependiendo de la clase de acciones que hagamos, así vamos a recibir aprobación de nuestra conciencia o vamos a tener reprobación de nuestra conciencia. Si recibimos aprobación de la conciencia, eso significa que tenemos una buena conciencia. Pero si recibimos reprobación de la conciencia, es que significa que tenemos una mala conciencia. La buena conciencia, alguien dijo que es el más dulce de los amigos que pueda haber. La buena conciencia. Pero la mala conciencia es el verdugo,
más terrible, el enemigo más terrible que se pueda tener. Hay algún ejemplo que quiero citar ahora de mala conciencia y de buena conciencia. Un ejemplo de mala conciencia lo tenemos en el libro del Génesis, en el capítulo 42 y versículo 21. Estamos aquí en la escena cuando los hermanos de José han ido a Egipto a por alimentos y allí está José. Ellos creen que José ha desaparecido totalmente del escenario y ya está. Pero no, José está allí en Egipto, él los conoce, los reconoce a ellos, pero ellos no le reconocen a él. Y entonces cuando le dicen a lo que han venido a comprar alimentos, él les dice que no, que son espías. Y entonces ellos les dicen, no, nosotros tenemos a nuestro padre que está en Canaán y tenemos también un hermano pequeño que está con él. Y entonces José les dice, bueno, para probar vuestras palabras si son verdad, uno de vosotros se va a quedar aquí preso y los demás podéis volver y regresar con vuestro hermano para que yo vea que estáis diciendo la verdad. Y entonces, en el versículo 21 de este capítulo 42, y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén le respondió diciendo, no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven, y no escuchasteis, he aquí también se nos demanda su sangre. Fíjate, han pasado años desde que ellos vendieron a José a Egipto. Han pasado muchos años. José a los 30 años, tenía 17 años cuando comienza el relato sobre él, y luego es cuando tiene 30 años, cuando es elevado a la posición eminente allí en Egipto. Así que han tenido que pasar a lo mejor 15 años y el paso del tiempo no ha logrado borrar la mala conciencia que los hermanos tienen a causa de lo que hicieron tanto tiempo atrás. Y ahora que se ven en esta situación de decir tenemos que ir a buscar a nuestro hermano menor para todo esto, aflora la conciencia que quizá estaba letargada, que quizá estaba medio dormida, pero aquí vuelve a resurgir y les martillea y les hace sentirse culpables. Así que la mala conciencia no se borra, no se quita simplemente diciendo, bueno, ya el tiempo se encarga de todo y ya está, y no. La mala conciencia sigue permaneciendo ahí. Y el otro ejemplo, el otro texto que me gustaría que miráramos está en el libro de Proverbios, en el capítulo 28 y versículo 1. Dice, huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Huye el impío sin que nadie lo persiga. Pero si nadie lo persigue, ¿de qué huye? Bueno, huye de su conciencia. Huye de la acusación, no externa, no de nadie, porque no hay ningún enemigo que en ese momento lo esté persiguiendo, pero hay una mala conciencia que tiene y esa es la que lo está persiguiendo. Pero a continuación el proverbio dice, mas el justo está confiado como un león. Y el justo está confiado como un león precisamente por lo opuesto, porque tiene una buena conciencia que le da confianza y le transmite seguridad. En este texto de 1 Timoteo 1:5, la buena conciencia está ligada a otros dos elementos, porque dice, el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Así que la buena conciencia está unida inseparablemente con el corazón limpio y con la fe no fingida. Es decir, es imposible que pueda haber una buena conciencia allí donde no hay un corazón limpio. Y es imposible que pueda haber una buena conciencia
allí donde hay una fe que es fingida, que es hipócrita. Las tres cosas están unidas inseparablemente. La mala conciencia es un testigo que acusa, es un fiscal que sigue acusando, es un juez que condena y es un verdugo que tortura. Todo eso, testigo, fiscal, juez y verdugo, es lo que hace, lo que es la mala conciencia. La buena conciencia es un testigo también que declara a favor, es un juez que sentencia a favor y es un galardonador que respalda lo que se ha realizado. Qué importante, qué vital, necesario es tener una buena conciencia. Y hay una base fundamental para tenerla. La tenemos en la carta a los Hebreos, en el capítulo 9 y versículo 14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que esta es la condición esencial para empezar a tener una buena conciencia, es que esa sangre de Jesús sea aplicada en nuestros corazones, para que de esa manera esa mala conciencia pueda ser limpiada y pueda ser transformada en una buena conciencia. Primer caso en el que la palabra bueno aparece en Primera de Timoteo, la buena conciencia. El segundo caso que quiero que miremos lo tenemos en este mismo capítulo 1 y versículo 18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. La buena milicia. Eso significa que el pueblo de Dios es un pueblo que está alistado en la vida militar. Sí, estamos alistados en una vida militar. Aquí se le llama la buena milicia. Hay un nombre que se repite muchísimas veces, un nombre de Dios que se repite muchísimas veces en el Antiguo Testamento, que es el de Señor de los ejércitos. Señor de los ejércitos. No es por casualidad que ese nombre esté ahí y además tantas veces. Significa entonces que hay unos ejércitos, unos invisibles, espirituales, y otros visibles, al frente de los cuales está Él. Y el nombre que en determinado momento de su vida Dios le puso a Jacob fue el de Israel, que significa Dios lucha. Y a partir de ese momento, ese personaje que se llamaba antes Jacob se va a llamar Israel, y no solamente él como individuo, sino la nación que va a surgir de él va a seguir teniendo también ese nombre, que hace referencia precisamente a esta idea de la milicia de la que aquí se está hablando. La buena milicia. En la experiencia, en mis tiempos, la mili era obligatoria. Yo no tuve que ir porque me libré por la vista, pero era obligatoria. Y cuando los que iban salían de allí, pues había opiniones de todos los gustos. Para unos había sido una experiencia, bueno, pues no está mal y tal, pero para otros había sido una experiencia, mejor olvidarla, por diversas circunstancias.
Pero aquí estamos ante la buena milicia. ¿Por qué es la buena milicia? Por varias razones. En primer lugar, por el jefe que tenemos. Si el sargento de turno o el capitán de turno te hacía la vida imposible, la milicia era horrible. Dependía del jefe que tuvieras, así es como iba a ser la milicia. Pero nosotros tenemos al mejor de los jefes. Tenemos al Señor, que es el jefe por excelencia, aquel que es bueno, que es misericordioso, que es fuerte, también que es el que nos manda, el que nos lleva adelante. La milicia nuestra es buena por la causa por la cual estamos peleando, porque dependiendo de cuál sea la causa de una milicia, si será buena o mala. A veces hay causas que no merece la pena luchar por ellas. Son causas torcidas, son causas perversas. Pero aquí estamos ante la mejor de las causas. En el libro de Éxodo, en el capítulo 17 y versículo 15, después de la batalla, de la primera batalla que Israel tuvo que luchar después de salir de Egipto contra Amalek, cuando Moisés estaba en lo alto del monte orando y Josué estaba abajo en el valle con los de Israel peleando contra ellos. Dice el versículo 15, y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. El Señor es mi bandera. O sea, el Señor es mi causa. No es una causa humana por la que nosotros estamos luchando. La causa es la causa del Señor. Y por lo tanto esa es nuestra bandera. Y estamos militando bajo la mejor de las banderas, bajo la mejor de las causas que puede haber. Es una buena milicia, porque tenemos las mejores armas, que son armas espirituales. Las armas que se describen en el capítulo 6 de Efesios, esa armadura espiritual, con ese yelmo, con esa coraza, con ese escudo, con esa espada, con esa oración, con ese cinto interior. Todo eso son las armas que Dios nos ha provisto y que son las mejores armas que puede haber para librar este combate. Una milicia es buena o mala dependiendo del resultado. Si el resultado es la derrota, si el resultado es el fracaso, la milicia es un fracaso. Pero si el resultado es la victoria, entonces estamos en la buena milicia. Y ciertamente ese es el caso con la milicia cristiana, que tenemos la victoria, porque como alguien ha leído antes aquí en Juan 17, en Juan 15, en el mundo tendréis tribulación, o Juan 16, no recuerdo ahora, en el mundo tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que Él ha vencido y por lo tanto estamos en la mejor de las milicias. No estamos siguiendo a un derrotado ni a un fracasado. La buena milicia. Pero toda milicia tiene un costo. Todos los que se dedican profesionalmente a la vida militar tienen que pasar a veces por momentos muy duros y peligrosos. Por eso en 2 de Timoteo, en el capítulo 2 y versículo 3, dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Efectivamente, esta buena milicia tiene un costo, y un costo alto, pero merece la pena todo ello. Buena conciencia, buena milicia,
Pasamos ahora al capítulo 4 y versículo 6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Buena doctrina, buena enseñanza. Fíjate, aquí está ligado 2 veces la palabra bueno. Buen ministro y buena doctrina. Así que el buen ministro es aquel que se alimenta de la buena doctrina y expone la buena doctrina. Nutrido con la buena doctrina. Ahora mismo le damos muchísima importancia a la nutrición, ¿verdad? Mucha. La alimentación para algunos están obsesionados con la alimentación. En los grandes supermercados hay incluso zonas aparte, específicamente señaladas, donde allí están los productos bio, los productos ecológicos. Tienen otra calidad, otro precio también, evidentemente, porque hay mucha gente que no quieren cualquier producto y están con eso. Ya hace más de 40 años, me acuerdo, que empezó aquella fiebre de lo integral, los alimentos integrales, y todo tenía que ser integral. Y hubo gente incluso que fabricaba en su propia casa el pan para que fuera integral y no tener que comprar el pan de la panadería. La preocupación por la alimentación, por la nutrición. Pero ¿estamos igualmente preocupados por nuestra alimentación espiritual? ¿Por nuestra nutrición espiritual? ¿O estamos llenando nuestra mente y nuestro corazón con basura? Aunque estemos muy pendientes de que nuestro cuerpo sí que esté bien alimentado. Nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. La buena doctrina es aquella que está basada en el mejor texto. El mejor texto. Y tenemos el mejor libro de texto que pueda haber, que hay. Este es nuestro libro de texto. Y de aquí es donde se extrae la buena doctrina. Fíjate allí en el Salmo 119 y versículo 18. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley, las maravillas de tu palabra, las profundidades, las riquezas de tu palabra. La persona que escribió el Salmo 119 es un enamorado de la palabra, un enamorado de la palabra. Y se nutre de esa palabra, de ese mejor, insuperable texto. Tenemos la buena doctrina porque tenemos al mejor maestro, al maestro con mayúscula. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 14 y versículo 26, Jesús dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Aquí Jesús está hablando de la función que el Espíritu Santo tiene como maestro nuestro. Es el mejor maestro que pueda haber. La buena doctrina es aquella que está basada en la verdad. Juan 17, 17. Tu palabra es verdad. Porque frente a la buena doctrina hay vientos de doctrina, de los cuales el apóstol Pablo avisó en la carta a los Efesios, allí en el capítulo 4 y versículo 14.
para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Un viento que viene de allí, que sopla de allí, y entonces vamos hacia allá. Si el viento viene de aquí atrás, entonces vamos hacia allá. Si viene de allá, entonces vamos hacia allá. Dependiendo de donde sople el viento, así nos estamos moviendo. Vientos de doctrina. Pero la buena doctrina no depende del movimiento, del momento, de la moda del momento, sino que está afianzada y arraigada en esa verdad inmutable. Vientos de doctrina, pero también hay doctrinas de hombres. Doctrinas de hombres. En la carta a los Colosenses, en el capítulo 2 y versículo 22, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Hombres que por su sola autoridad han elevado sus opiniones o sus ideas humanas a la categoría de doctrina. Hay doctrinas de demonios. En esta misma carta de 1 Timoteo 4:1, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por eso qué importante es que estemos bien aferrados, bien agarrados de la buena doctrina y no la cambiemos, no nos dejemos engañar por sucedáneos que quieran presentarnos. ¿Te estás alimentando de esta buena doctrina? ¿Te estás nutriendo? Porque de eso va a depender tu fortaleza espiritual. Si te nutres de otras cosas, la debilidad espiritual va a venir a tu vida y va a ser una diana fácil para el enemigo. La buena conciencia, la buena milicia, la buena doctrina. Pasamos al capítulo 6 y versículo 12. Pelea la buena batalla de la fe. Pelea la buena batalla de la fe. Aquí el traductor ha hecho un pequeño cambio para no ser redundante, pero literalmente esto tenía que ser: pelea la buena pelea de la fe. Así es. Pelea la buena pelea. Ahora, ¿hay alguna pelea que sea buena? Hay peleas familiares. Horrible. Hay peleas vecinales para salir corriendo. Hay peleas eclesiásticas para salir corriendo. Hay peleas nacionales, hay peleas internacionales. Pelea y salir corriendo son términos similares. Pero aquí dice, pelea la buena pelea. Porque aquí estamos ante otra clase, ante otro tipo de pelea. Fíjate, no hay que confundir esto de pelea, la buena pelea, con la buena milicia. No es lo mismo la milicia que la pelea. Porque en la milicia el cristiano forma parte de un conjunto, de un grupo. Y aquí, cuando el apóstol habla de la buena pelea, él no está teniendo en mente a un ejército, a un grupo. Está teniendo en mente a un luchador que individualmente está compitiendo contra un contrincante individual. Es algo que era familiar para él en aquel tiempo y sigue siendo familiar también para nosotros. Porque una de las disciplinas deportivas que había en aquel entonces ya en los Juegos Olímpicos y la sigue habiendo, es la de la lucha. Y la lucha es que un competidor está compitiendo contra su contrincante
individualmente. Y aquí llegamos entonces al punto en el que cada cristiano tiene que pelear esta pelea individualmente y nadie puede pelearla por él. Pelea la buena pelea. Y el caso es que tenemos enemigos. Cada cristiano tiene enemigos. Y en términos clásicos, tradicionales, se ha hablado de 3 grandes enemigos que el cristiano tiene, que son el mundo. El mundo nos invita a decir, ¿para qué vas por ese camino estrecho? Pudiendo andar por el amplio, que es mucho más fácil y más cómodo. El mundo. El diablo, que nos susurra al oído, cómo tanta gente que no cree va a estar equivocada. Tantos números, no puede ser. Los números tienen un peso y tanta gente no pueden estar equivocados. Por lo tanto, los equivocados, el equivocado debes de ser tú. Y luego está la carne, que nos invita a que demos rienda suelta a nuestras pasiones y a nuestros deseos desordenados. Cada cristiano tiene que pelear batalla individual y particular con cada uno de esos enemigos. Pero fíjate, aunque lo tiene que pelear solo, no está solo, no estamos solos, porque nada más decir eso, pelea la buena pelea de la fe, dice, echa mano de la vida eterna. Luego Dios nos ha dado recursos necesarios para que podamos hacer frente en esa pelea y ganarla. Jesús es el ejemplo máximo de cómo se gana esa pelea. Si vamos un momento al Evangelio de Lucas, al capítulo 22 y versículo 44, estamos en la escena de Getsemaní. Dice, y estando en agonía, y la palabra agonía es precisamente, exactamente, la palabra que ahí en pelea, la buena pelea, se ha empleado. Es esa palabra, porque la palabra agonía nosotros ya la hemos trasladado al campo de el que está muriéndose y ya no hay nada que hacer, aunque todavía está peleando, por así decirlo, la última batalla. Pero aquí Jesús está en esta agonía, es decir, en esta pelea. Y él peleó una pelea colosal que ninguno de nosotros nunca tendrá que enfrentar. De unas dimensiones, de una profundidad tal que fue él el que la pasó. ¿Cómo venció Jesús en esta pelea? De rodillas, estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Es de rodillas como él venció y es de rodillas como tú y yo vamos a vencer si es que queremos vencer. Porque de otra manera vamos a ser derrotados. Así que aprendamos de nuestro Maestro. 8 veces en el libro de Apocalipsis aparece la frase al que venciere. Al que venciere. Y el que venciere es el que pelea. Porque sin pelea no hay victoria. Llegamos así al último, al quinto de nuestros términos donde aparece la palabra bueno, buena, y es en ese mismo versículo, 1 de Timoteo 6:12.
Pelea, la buena pelea de la fe hecha mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. La buena profesión. La palabra profesión aquí no tiene que ver con lo que normalmente nosotros asociamos con profesión. Profesión, carpintero. Profesión, albañil. Profesión, fontanero. Profesión, ingeniero. No, no tiene nada que ver la palabra profesión aquí con todo eso. La palabra profesión aquí es similar, se puede traducir también como confesión. Es decir, es una palabra solemne que en determinado momento una persona pronuncia y que se va a convertir en la directriz de su vida. Habiendo hecho la buena profesión o la buena confesión delante de muchos testigos. Timoteo, quien le está dirigiendo el apóstol estas palabras, hizo en un momento determinado de su vida esa buena profesión. Probablemente se refiere al instante de su bautismo, cuando delante de todos los testigos él declaró, él profesó, confesó que era seguidor de Jesús, que era discípulo de Jesús. Y cada vez que alguien se bautiza, está en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, está haciendo precisamente esta buena profesión. Es buena porque está centrada en Jesús. No está centrada en una institución, no está centrada en la iglesia, no está centrada en cualquier otro personaje. Es la buena profesión porque es Jesús el objeto de la misma. Es lo que hizo el apóstol Pedro en determinado momento crítico, cuando estaban muchos abandonando a Jesús. Lo tenemos allí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, versículo 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro está haciendo aquí profesión de fe, confesión de fe, la buena profesión. Porque el destino de esa declaración es Jesús. Está centrada en Él, en su obra, el Cristo, el Mesías, y en su persona, el Hijo del Dios viviente. ¿Has hecho tú esta buena profesión de fe? Si no la has hecho, tienes que hacerla. Es la más excelente de todas. Hay personas que se jactan de ser seguidores de tal o cual partido político, o hay personas que se jactan de ser fans y admiradores de tal artista o de tal cantante o de tal club de fútbol, yo qué sé. Pero aquí estamos ante algo infinitamente más elevado, la buena profesión. Porque cuando tú estás haciendo esta declaración, no estás dando una opinión, no, tú estás dando en la diana de la verdad, porque es la misma palabra, la misma confesión que Dios Padre hizo sobre Jesús en el momento de su bautismo. Este es mi Hijo amado. No era una opinión, era la verdad confesada del Padre hacia el Hijo. Y cuando cualquiera de nosotros confesamos a Jesús como Hijo de Dios, entonces estamos coincidiendo con lo que Dios Padre ha dicho sobre Él,
De tal manera que no es una opinión, bueno, unos creen que Jesús es eso, pero otros, que era un iluminado, un maestro, no sé qué, no sé cuánto, todo vale. No. Hay una sola profesión que es buena acerca de él. 5 veces en las que en Primera de Timoteo aparece la palabra buena. La buena conciencia, la buena milicia, la buena doctrina, la buena pelea y la buena profesión. Las 5 están unidas. Están unidas porque la buena conciencia es imprescindible para militar en la buena milicia. ¿Cómo vas a pelear si tienes una guerra civil dentro de ti mismo? Primero tendrás que resolver la cuestión dentro de ti. Y para estar fuerte en la buena milicia hace falta nutrirte de la buena enseñanza, la cual te va a dar la fortaleza para pelear en la buena pelea, y eso entonces va a ir en consonancia con la buena profesión. Vamos a orar en esta mañana. Te damos muchas gracias, Padre amado, por poder venir en esta mañana, estar en esta mañana en tu presencia delante de ti. Y gracias también, Señor, por tu palabra, por todas estas realidades buenas, excelentes y preciosas que tú nos presentas. Señor, podamos abundar en ellas, que podamos andar en ellas, Señor, de tal manera que estemos en el centro de tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén.